nada puedes hacer. Yo te invito a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a vivir, a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios, a buscar el perdón, a vivir, a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Gracias, Dios. Así como estamos, dejamos el lugar a la palabra a nuestro hermano el pastor Raúl Méndez Loredo. Dios les bendiga. No se vaya, quédese con nosotros. Familia amada, Dios los bendiga. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él ha sido bueno. Díganme con quién no ha sido bueno. Dios ha sido bueno. No importa cómo luzca la situación. Esta vida está llena de lloro, de lamentos, de tristezas, las cuales vamos a pasar. Y siempre nuestra invitación como pastor es que pásalos con mi Cristo. Con Cristo sí se puede. Sin Cristo es muy difícil. No se puede. Necesitamos a Cristo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Necesitamos a Cristo en nuestros hijos. Necesitamos a Cristo en nuestro trabajo. Necesitamos a Cristo donde quiera que nos movamos, donde quiera que estemos. Necesitamos a Cristo. Hoy vamos a hablar acerca del corazón de Dios. Vamos a hablar acerca de los mártires de Dios, de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellos jóvenes, de aquellos niños, porque he visto niños. Uno, la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en sus versos 21 y 22, dice a la letra, dice así, escuche con atención: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, quiero leer unos versos más, el verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto lo escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Quiero que ore conmigo un momento. Cierre sus ojitos. Queremos orar. Queremos pedirle al Espíritu de Dios que nos dirija. Él es el maestro. Él es el que nos enseña. No importa cualquier dificultad que estés pasando, mantén estabilidad, ten paz. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Cierra tus ojitos, queremos orar. Padre lindo, hermoso, en el precioso nombre de Jesucristo, su Hijo amado, le damos gracias, Señor, por darme la bendición de ser el portador de su palabra. Sé que hay gente que nos está viendo, hay familias con necesidad, hay familias, Señor, que en este momento están llorando porque han perdido un ser querido, porque, Señor,
están pasando por una situación económica difícil. Señor, hay padres, hay madres en los cuales ven a sus hijos hundidos en la drogadicción. Señor, hay tanto dolor, tantas situaciones, Padre, pero tu palabra trae respuesta. Bendecimos a los hogares, bendecimos las familias. Tu palabra es bendita. Permita que esta palabra cobre vida en nuestros corazones, cobre vida en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser portadores de tu gloria, que podamos manifestar luz en medio de estas tinieblas. Tu palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los que, Señor, tenemos tu palabra en nuestro corazón, sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Sabemos, Señor, dónde está nuestra heredad. Señor, te damos gracias, porque sé, mi Dios, que tú abrazas, cobijas a cada uno, Señor, de los que oyen, Señor, esta transmisión. Bendecimos, Señor, y hablamos tu palabra de vida, de salvación. Señor, eres tú rompiendo cadenas, ataduras. Eres tú trayendo, Señor, gozo, paz, Señor, bondad, integridad. Eres tú trayendo tu palabra en los corazones. En el nombre de Jesucristo le damos gracias, Señor. Tu palabra es bendita. Amén. Gloria al Señor. Para mí es un privilegio el poder compartir esta palabra. Si usted leyera lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses era un pueblo gozoso. Era un pueblo que, aunque veía la adversidad, ellos se gozaban. Y Pablo les escribe esto a los filipenses. Si usted lee la carta a los filipenses, está bien cortita. Usted va a ver que son escasos 4 capítulos, y esos usted los puede leer y se va a dar cuenta cómo eran los filipenses. Porque Pablo los alaba y les dice cosas bonitas, cosas buenas, pero los motiva al mismo momento a seguir adelante. Mira, cuando yo quiero hablar de los mártires de Dios, estoy hablando de aquellos que han podido conocer el corazón de Dios, sentir el corazón de Dios, palpar el corazón de Dios. A Él no se le puede ver. No hay hombre que vea a Dios y viva. A Dios nadie le puede ver, pero un día le vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Y Él nos explicará todas las cosas que a veces no comprendemos y no entendemos. El Señor un día hablará de una manera personal a nuestros corazones. Podrás verlo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era alguien que pensaba que estaba bien. Él había sido formado por aquellos hombres cultos, Gamaliel, un maestro de la ley de Dios. Pablo, Saulo, como se le conocía antes de que le fuese cambiado el nombre por el Señor, Saulo pensaba que estaba bien sirviendo de la manera en la que él estaba haciendo las cosas. Pensaba que estaba bien, pero él no estaba bien. Él estaba persiguiendo a su iglesia, a los seguidores de Cristo. Cuando yo veo el corazón, cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, cuando va rumbo a Damasco a apresar a los hermanos que predicaban de Cristo, dice que una luz le alumbró y cayó. Si algo Dios hace es derrumbar nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra altivez. Pablo cayó y dice que aquella voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que temeroso, temblando, Pablo decía: ¿quién eres, Señor? No le conocía. Él pensaba que conocía a Dios. Sus acciones manifestaban que no conocía a Dios, porque dice que se metía a la casa de los cristianos y arrastraba a los cristianos a la cárcel. Cuando fue muerto aquel hombre llamado Esteban, aquel primer mártir de la iglesia primitiva, lee el libro de los Hechos. Dice que aquel hombre murió y Pablo estaba ahí, consentía con su muerte. Pablo era alguien que no conocía a Dios,
Pero cuando él conoció el corazón de Dios, las cosas cambiaron. Las cosas empezaron a ser diferentes en la vida de Pablo. Hablar del apóstol Pablo. Quiero hablar acerca de él, de lo que él dice, porque él menciona estas palabras que leímos en un inicio. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pablo no entendía eso, él perseguía, él asolaba a la iglesia de Cristo como muchos hoy. Que alguien hable de nosotros, que hable alguien de ti que conoce de Cristo, que alguien no te ame, eso no importa. Tú lo sigues amando. ¿Sabes qué hace la palabra? Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú conoces el corazón de Dios. Aunque alguien no te ame, tú lo vas a amar. Aunque alguien te maldiga, tú lo vas a bendecir. Aunque alguien no. Cuando Pablo conoció el corazón de Dios, le dice: Señor, ¿quién eres? Y aquella voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo tú puedes poner un clavo en la pared con la punta hacia afuera y tú golpearlo con tu puño? No lo vas a vencer, no lo vas a doblar. ¿Cómo podemos vencer a Dios? A veces nos encontramos peleando en contra de Dios. Escúchame, cuando Pablo conoció el corazón de Dios, se le dio indicaciones: Saulo, métete a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí Dios empieza a trabajar en el corazón de Pablo. Pablo menciona esto. Él está en una cárcel, él está en una prisión, él está encerrado, él está en una dificultad, él está en un desierto. Y él está escribiendo esto: para mí y el morir me es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si estoy aquí, decía el apóstol Pablo, sé que yo estoy sirviendo al Señor. Sé que de algo estoy sirviendo yo a mi Señor. De ser un perseguidor pasó a ser un perseguido, porque a él lo podrían haber apedreado. Él casi parecía que estaba muerto, pero él se levantaba. A veces le acompañaba Sila, a veces Bernabé, y él se levantaba y seguía pregonando de las buenas nuevas de salvación. No predicaba una religión, porque él era judío. Él conocía la ley, él conocía la doctrina de los fariseos, de los saduceos. Era un maestro. Pero sabes, cuando él conoció a Cristo, arrojó a un lado todas esas cosas, porque él supo que lo que estaba haciendo no estaba bien. Eso solamente lo pudo ver cuando entendió el corazón de Dios. Sabía lo que el Señor le había prometido. Sabes, dice, cuando él escribe a los Gálatas, dice que él fue llevado al tercer cielo. Y el Señor le mostró cosas que ojo no ha visto, que cosas que no se han oído ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. El Señor habla en nuestros corazones hoy, y Él quiere que conozcamos su corazón, que sepamos cómo es que tenemos que ser nosotros, aún en medio del desierto, de la dificultad, de la aflicción, de la necesidad misma, porque Dios es Dios en el desierto, Dios es Dios en la necesidad, Dios es Dios en la tempestad. Él está por sobre todas esas cosas. Hoy el Señor habla en nuestros corazones. Cuando yo hablo del apóstol Pablo, él está encerrado. Él está encerrado y él escribe esto: Señor, tú me conoces, yo te amo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, tú la diste por mí. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros entender eso? Si las cosas no están bien, entonces no voy a servir a Dios. Tenemos que servir a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que ser varones esforzados, mujeres esforzadas, jóvenes esforzados, una iglesia esforzada y valiente, que pueda ir abriendo paso, aunque parece que se cierra todo. Escúchame, hay hombres a través de la historia, hay hombres que han marcado la historia. Tú y yo no estamos sufriendo nada, tú y yo no estamos padeciendo nada. Yo me impacto como muchos con tan poquita cosa se alejan de Dios. El día de ayer salimos
a la ciudad de Altamira, al centro, a orar por nuestra ciudad. Había una pareja ahí que llegó en una moto y les digo: queremos orar por ustedes. Deténganse un momento, oren con nosotros, queremos orar por ustedes. Y me dice aquella pareja: ¿y a qué horas va a ser? Va a ser en este momento. Y le decía, y me decían: ¿y cuánto va a tardar? Le digo: no, hombre, va a ser 5 o 10 minutos. Deténganse, por favor, doblen sus rodillas, acompáñenos. Y ese matrimonio dijo: sí, nos detenemos. Se bajaron de su moto y los dejé a un lugar, a un lado mío, y ellos estuvieron ahí. Escúcheme, nosotros no estamos padeciendo, nosotros no estamos sufriendo. Pablo estaba escribiendo acerca del gozo del Señor, acerca de que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Es más, Pablo dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera una corona incorruptible, una corona que el Señor me ha preparado, no solamente a mí, sino a todos los que aman al Señor y esperan su venida. Yo me quedo sorprendido a través de la historia, cómo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ha padecido. Hoy tú y yo estamos en una libertad para poder hablar, para poder decir, hablar acerca del corazón de nuestro Señor Jesucristo. No podemos vivir bajo miedos, bajo angustias. No podemos estar con incertidumbre en nuestro corazón. Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él sabía que iba a estar en peligro de muerte. A él lo golpearon, lo apedrearon muchas veces, y él seguía pregonando. ¿Cómo me lleva a hablar acerca de Watchman Nee? Lean los libros de Watchman Nee, algunos escritos bien cortos, pero de mucha bendición. Cuando Watchman Nee hablaba de la autoridad espiritual, conocía lo que estaba de aquel lado, lo que estaba, las promesas de Dios, al igual que hoy creo yo puedas conocer tú. Hoy nos arrodillamos en nuestra ciudad. Algunos tal vez pudo haber dicho: y esos locos, sin qué hacer, exponiendo. No. Alguien decía: ¿y por qué usan mascarilla? La usamos por respeto a los demás. Escúcheme, nuestra vida es fugaz. Nuestra vida es un momento, algo que está y de momento no está. Esa es nuestra vida. Si tú no conoces a Cristo, detente, porque es necesario que te detengas y sepas hacia dónde tú te diriges. Necesitas conocer el corazón de Dios, porque cuando te presentes delante de Dios, no le presentarás tu religión. Tú no le podrás decir: yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy evangélico. Eso no va a servir de nada. Si tú entiendes el corazón de Dios, entonces tú sabrás qué es lo que Dios pide de ti, qué es lo que Dios quiere de ti. No pasa de que alguien te diga: estás loco, eres un fanático. No importa. Cuando yo me voy y escudriño la palabra, Pablo estaba a punto de morir, de dar su vida por el Señor. Según la historia, Pablo fue decapitado. Qué tremendo, qué cosas. Cuando yo miro a estos hombres de Dios, a Juan el Bautista le decapitaron, le cortaron la cabeza. Y hoy gente que dice conocer a Dios simplemente porque alguien les dice: ¿a poco ya te lavaron el cerebro? Ya vas a ir con los hermanos ayer. Se llevan una Biblia en la mano, porque esa va a ser la señal de que usted va a orar. Llévense una Biblia en la mano, aunque eso no nos hace ser cristianos, seguidores verdaderos de Cristo. Lo que nos hace ser verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, es vivir esta palabra. Fíjate lo que dice Pablo en el verso 15. Cuando Pablo está en prisión, algunos empiezan a predicar de Cristo, empiezan a hablar lo que Pablo predicaba, pero había egoísmo, había envidia,
Algunos predicaban con indiferencia el evangelio, como tal vez hoy muchos lo hacen. No les percatan a la gente el peligro que está delante. Muchos van caminando hacia la destrucción y no se detienen. El proverbista capítulo 14 verso 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Detente un momento, recapacita, observa qué vida está llevando, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Estábamos en el centro de la ciudad y muchos carros pasaban, sacaban los que iban dentro de los carros, sacaban sus manos y las levantaban al cielo. Pasaban las autoridades, la policía estatal. ¿Sabes? Si nosotros, hermanos, podíamos sentir una atmósfera de Dios, una presencia hermosa de Dios. Aquel viento que estaba, un viento fuerte, ¿sabes? Me llevó como cuando aquel momento llevó el Señor a Ezequiel a aquel lugar de los huesos secos, y el Señor le decía: profetiza sobre estos huesos. De momento dice que él empezó a profetizar: espíritu de los cuatro vientos, sopla. Y dice que vino un viento y trajo vida. Eso fue lo que pasó el día de ayer. El Señor está trayendo vida a nuestras ciudades, está trayendo vida a nuestras colonias, a nuestros estados, está trayendo vida a nuestros países. El Señor está trayendo la cura para la enfermedad no solamente física, sino lo más importante, del pecado, porque es algo que el médico no puede ver, pero Dios sí lo puede ver. Es como una gangrena, es algo que va carcomiendo por dentro. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Sabes? A mí no sé qué me daba cuando yo estaba leyendo algunos escritos, algunos mensajes que ponían ahí, y decía alguien: yo fui abusado, a mí me golpearon. Hay mucha hipocresía, escribía. Pero luego decía: pero doy gracias a Dios que Dios no es así. Alguien escribía y decía: por favor, oren por mí, por mi matrimonio. ¿Dónde están los hombres que están dispuestos a todo? Hay tan poquitos, son bien pocos. A mí el Señor me llamó. Cuando vine a este lugar donde tú miras que estamos predicando y lo que estamos haciendo, el Señor nos mandó. Cuando viene el accidente en el 2007, empezamos mi esposa y yo a servir tremendamente al Señor. Nuestra vida cambió. Todo lo que nosotros podíamos estar haciendo lo tuvimos como nada, como el apóstol Pablo. Pablo era un hombre preparado, era un hombre que era capaz de tener un puesto público, era alguien que se visualizaba como alguien importante en la sociedad, como alguien importante que los gobernadores romanos lo habían visto, o también por el pueblo judío. Pero dice que él menospreció eso por seguir a Cristo. Dice: todo eso lo tengo por basura. ¿De qué le sirve al hombre tener riqueza si no tiene a Cristo en su corazón? Puede tener muchas cosas, pero si no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada. Los mártires de Dios son como estos hombres. ¿Cómo llena mi corazón conocer en la historia a hombres de Dios como este hombre que le decía Washmani? Cuando entra el comunismo a China, este hombre es apresado por predicar de Cristo. Y cuando está preso, dice que su esposa y muchos hermanos empiezan a orar por él en China. Y dice que este hombre empieza a orar y empieza a hablar de la palabra dentro de la prisión, y los soldados empiezan a convertirse a Cristo. Se dan cuenta aquellos hombres de poder que Washmani está hablando de Cristo, y los guardias se están convirtiendo, lo pasan a un lugar de castigo. Dice la historia que él está ahí en ese lugar de castigo y no le dan de comer. Le avientan como un perro un pedazo de plato ahí con arroz. Y todos empezaron a orar por Washmani. ¿Cómo me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego? Porque eso fue lo que hizo Washmani, guardó su corazón. Como Daniel y aquellos 3 jóvenes más que estaban ahí, y aquel aquel rey quería que comieran de la mesa de aquel rey.
Pero ellos dijeron: no vamos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y ellos se guardaron su corazón y comieron puras verduras. Y aquel hombre decía: es que no puedo hacer esto porque ustedes se van a debilitar, se van a enflacar. Y Daniel les decía: no, denos esto porque nuestro Dios nos va a fortalecer. Y dice que cuando aquel hombre accedió, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego empezaron a comer aquello. Dice que sus cuerpos se fortalecieron. Fueron hallados 10 veces mejores que aquellos otros muchachos que comían de la mesa del rey. Tú puedes estar bajo cualquier circunstancia, pero Dios siempre te va a fortalecer si tú buscas a Dios. Si tú y yo nos sometemos a Dios, Dios traerá la fuerza que tú y yo necesitamos para ir hacia adelante. Washmani dice que su cuerpo fue fortalecido y empezó a escribir sermones. Y dice que empezó a sacar predicaciones. Y todos los guardias que estaban ahí sacaban sus predicaciones para afuera. Hoy en día tú y yo tenemos acceso a esas predicaciones. Washmani murió. Nadie supo más nada. Nadie supo más nada. Lo que yo te puedo decir es que Washmani llevó las marcas de la cruz de Cristo. Pablo llevó las marcas de la cruz de Cristo. Esteban llevó las marcas de la cruz de Cristo. Jacobo llevó las marcas de la cruz de Cristo. Escúchame. Cuando conocemos el corazón de Dios, cuando tú y yo conocemos el corazón de Dios, estamos dispuestos a todo. No importa que no nos feliciten, no importa que nos golpeen, no importa lo que pueda acontecer, aún nuestra vida misma está expuesta para ofrecerla al Señor. Pastores, hoy el Señor necesita que lo entendamos. Hoy el Señor necesita que entendamos su corazón. Nosotros somos como las águilas. Las águilas andan en las alturas. Las gallinas siempre andan debajo. Cuando viene la tempestad, las gallinas corren a refugiarse. Las águilas miran la tempestad a lo lejos y las águilas empiezan a volar por encima de la tempestad. Las águilas hacen su nido en la parte alta de la montaña. Las águilas cuando hacen su nido le dejan espinas. Le dejan espinas. Cuando nacen los polluelos de aquella águila, empiezan a crecer. Y aquellas espinas le incomodan. Y tienen que aventurarse a saltar de aquel nido. Esa es la intención del águila. Y el deseo del águila es que sus polluelos aprendan a volar. Cuando ven que ya no caben ahí, aquellas espinas le lastiman. Y si aquel polluelo no se avienta, el águila viene y la arroja. Avienta su polluelo, pero no lo deja caer. Si ve que el polluelo no puede volar, dice que aquella madre águila va y la toma y la vuelve a depositar en el nido. Y vuelve a repetirse la misma operación hasta que aquella aguililla vuela por sí sola. Entender a Dios, entender su corazón, entender el corazón de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú entiendes el corazón de Dios, vas a estar dispuesto a dar tu vida por Él y a pasar calamidades y dificultades. Va a haber mucha gente que no te va a amar, pero tú los vas a amar.
Qué gran ejemplo de mi Señor Jesucristo. Nuestro Señor fue lacerado, el mártir número 1 en sufrimiento. Él fue lacerado, Él fue desfigurado, Él fue exhibido, Él fue menospreciado, Él fue dejado solo. Él nos enseñó la perseverancia. Él conocía el corazón de su Padre, como tú y yo debiéramos de conocer el corazón de nuestro Señor. El corazón de un mártir es aquel que está dispuesto a dar su vida misma. Y cuando yo hablo de la vida misma, estoy hablando de su tiempo, estoy hablando de sus fuerzas, estoy hablando de su capacidad, que todo lo va a depositar en el corazón de Dios, en la mano de Dios. Algo tenemos que hacer. Pueblo de Dios, pastores, donde me quiera que me escuchen, sal a tu ciudad, sal fuera y sal a tu ciudad. Levanta el rebaño para que ellos puedan también hablar del corazón de Dios. Levanta el rebaño, impúlsalos. Escúchame, estamos en un tiempo de visitación, en un tiempo de Dios. El poder entender el corazón de Dios, yo no te lo puedo decir con palabras, quisiera, pero no puedo. No es un concepto o un juego de palabras interpretar el amor de Dios. Cuando yo veo que tú lo entiendes, cuando tú dispones tu vida al servicio de Dios, cuando tú miras que la gente se está perdiendo, cuando tú miras que hay pleito en los hogares, cuando tú miras que muchachos en los cárteles se están matando, cuando tú miras lo que se está viendo en este tiempo, cuando tú miras a un niño maldecir, cuando yo miro a alguien que se sube al puente Tampico y se arroja para suicidarse, quitarse la vida, cuando yo miro destrucción a nuestro alrededor, ¿eso le duele a Dios? Pareciera que estamos como Elías, encerrado en la cueva. Pareciera que estamos como aquellos profetas donde cualquiera que se levantaba le mataba, le cortaba la cabeza. Nadie nos corta la cabeza. Le tenemos más miedo a un virus que a Dios. Yo siempre he dicho, si te vas a morir, te vas a morir. Si me voy a morir, me voy a morir. Pero nos vamos a morir con la paz de Cristo y la bendición de Dios. No tengas miedo. Antes, a mí me impacta otro mártir, Juan Hus o John Hus. Juan Hus, escúchame, dio su vida por el Señor. En el tiempo de la Reforma, antes de Martín Lutero, él fue quemado 100 años antes de que Martín Lutero se levantara como protestante. Protestó. Lee la historia de Juan Hus. Él predicaba esta verdad, predicaba, conocía el corazón de Dios, y él estaba dispuesto a morir. Mira la historia, mira lo que ha pasado en los mártires de Dios, los que amaban a Dios. Míralos. Te dije en algún momento atrás que cuando la iglesia antigua fue perseguida, no se detuvieron, siguieron hablando de Jesucristo. Juan Hus fue tomado y puesto en una hoguera. Lo amarraron a un palo y le metieron lumbre. Y aquellos hombres religiosos le decían: retráctate. Querían verlo lamentarse, llorar y gritar. Pero ¿sabes qué? Juan Hus empezó a cantar y alabar a Dios. Mientras él estaba siendo quemado, él levantaba una alabanza a Dios en su corazón. Él conocía el corazón de Dios. Él sabía lo que había dicho, lo que había escrito, lo que había pregonado. Qué importante es saber quién es nuestro Dios.
Dios es Dios, aún en el mismo lecho de muerte, Dios está contigo. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Antes era los cristianos, los que servían a Cristo, eran lanzados a aquellos coliseos donde aquellas fieras, aquellos leones desgarraban, les devoraban, y era un espectáculo para el mundo. Lee la historia de los hombres de Dios, de los mártires de Dios, de aquellos hombres. Escúchame, quiero advertirte de lo que está delante. Estamos a punto de estar en un suceso que marcará la historia de la humanidad y que está escrito en la palabra del Señor. Mucha gente desaparecerá. Mucha gente desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Lo creas o no lo creas, yo lo creo firmemente. Yo no sé qué es lo que tú creas, pero eso va a suceder y va a acontecer. Y en este tiempo el Señor ha estado hablando que traerá un despertar, traerá hambre y sed de Dios, traerá corazones al arrepentimiento. Hombres, mujeres que estaban claudicando entre dos pensamientos, el Señor los establecerá. Hombres y mujeres que antes no querían nada con Dios, ateos. Hombres que pensaban que su ciencia, que su capacidad intelectual, no, hoy Dios los está trayendo, les está despertando su espíritu, su entendimiento, su corazón, y hoy están entendiendo el corazón de Dios. Quiero que pongan mucha atención. Yo no sé qué es lo que tú hoy puedas estar viviendo en Cristo. Escúchame, espero en Dios. Yo le pido al Señor cada día que me ayude, que me aliente. Cada día oro al Señor por misericordia. Imagínate, mi hija partió con el Señor. Eso es un golpe tremendo, me duele. Cuando Diana empezó hablando, yo me quebranté. Me hablaba una familia del estado de Hidalgo que hoy están llorando y me decían: pastor, hermano Raúl, mi papá partió. Siento tanta impotencia. Y lo único que yo decía: Señor, abrázalos, abraza sus corazones, porque yo sé que es eso. Yo no entiendo el amor de Dios, pero lo he comprendido. No te los puedo expresar con palabras, pero simplemente sé que mi vida está al servicio de Dios. Yo no entiendo ese amor, te lo voy a decir por qué. Porque yo no hubiera dejado que mi hija muriera. Si hay un asesino, un mentiroso, un ladrón, si hay alguien un hombre o mujer pervertido, alguien que ha quitado la vida a otras personas, y yo entregar a mi hija, a mi hijo, para que esas personas se salven, yo no entregaría a mi hijo. Pero el padre vio a su hijo cómo él fue lacerado, cómo él fue lastimado. Oyó a su hijo orar: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Padre mío, Dios mío. El padre vio todo eso, pero tenía que ser así. Si tú dices que amas a tu esposa, pero la violentas, menosprecias, entonces ese es un amor falso. No has entendido lo que es un amor conyugal, un amor. Entender el amor de Dios, el corazón de Dios, es algo que va más allá. Dice que cuando esto acontezca, Jesús dijo: no saben el día ni el momento, ni el Hijo ni yo, solamente está la potestad del Padre. Cuando el Padre se levante, ¿qué crees que va a pasar? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La palabra de Dios dice: ay de aquel que tenga en tan poco una salvación tan grande. Ay de aquel que no voltea a ver al que dio su vida en la cruz.
Hay de aquel que no ponga atención a estas palabras y no se detenga un momento, porque muchos piensan y creen que tienen una vida por delante, cuando tal vez a muchos se le está acabando el tiempo. Los mártires de Dios vieron a sus esposas, a sus hijas ser violadas, a sus hijos ser quemados. Tanta barbarie, tanta maldad en el corazón del hombre. El Señor hoy te dice a ti que entendamos el corazón de Dios. Cuando el Padre se levante, ¿qué crees que va a hacer? ¿Qué crees que va a suceder? En este momento, ese tiempo es un tiempo en el que tú y yo podemos correr a Dios, podemos buscar a Dios. Buscarle al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto Él está presto. Este momento es un tiempo para buscarle, para ir hacia adelante, no para detenernos. Es un tiempo para que te levantes y seas alguien que entienda el corazón de Dios. Que lo que tú estés pasando, la aflicción que estés pasando en este momento, no se compara con lo que Dios tiene preparado para ti. Pablo decía: quiero estar contigo, Señor, pero también quiero estar aquí, porque sé que si me voy, van a venir otros que van a querer, como lobos, matar a las ovejas. Me quiero quedar aquí, decía el apóstol Pablo. No importa, Señor, si me vuelven a golpear. No importa si me vuelven a meter preso. No importa si me vuelven a apedrear. No importa si me menosprecian. No importa eso. Pablo decía eso. Hoy me da no sé qué en mi corazón, que alguien está en la iglesia y nada más porque el hermano, el pastor no me saludó, la hermana, y se van por nada. ¿Dónde están los mártires de Dios hoy en este tiempo? Tenemos la libertad para proclamar a Cristo. Que alguien te abofete por la causa de Cristo, gózate. Que alguien te menosprecie por la causa de Cristo, gózate. Que alguien te meta preso por la causa de Cristo, gózate. Haz fiesta en el desierto. Haz fiesta en tu dificultad. Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Si entiendes el corazón de Dios, entenderás lo que tú tienes que hacer. Entender el corazón de Dios, sabrás para qué tú fuiste llamado. Mi celular está lleno de necesidades, de peticiones. Alguien me decía que oráramos por Yaret. Es una niña con convulsiones. Me hablaron de Mante. Fui a Mante el lunes. Tuve que ir a Mante. Una mujer con cáncer. No se movía. No podía levantarse. Tenía un dolor extremo. Ni la morfina le hacía. Cuando empiezo a orar por ella se levanta, se sienta, empieza a comer. Una familia católica, su esposo empieza a llorar, su hijo empieza a llorar porque tenía días que no la veían levantarse. La nuera con depresión. Cuando oramos por ella, el esposo que estaba ahí dice que literalmente oyó a un personaje que salió disparado. Y dice que se oyó como que la puerta se cerró con fuerza y el zaguán se cerró con fuerza y salió corriendo aquello. Su niño que tenía un problema en sus piernas por jugar fútbol se lastimó. Dios le tronó los huesos ahí y lo levantó y lo restauró. Otra niña que estaba en el seguro de Mante, con problemas en sus articulaciones, una niña de 6 años, Dios ministrándole y Dios obrando poderosamente. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que hemos entendido el corazón de Dios, verán la gloria de Dios como la vimos el día de ayer. Hoy más de 10,000 personas han visto lo que hicimos en la ciudad de Altamira. Hoy más de 10,000 personas, escúchame bien, han sido sacudidos sus corazones. Algunos nos dicen: pastor, ¿y cuándo va a volver a hacer eso? Queremos estar ahí también. Si hay que volver a ir, vamos a volver a ir. Si vamos a volver a salir, lo vamos a hacer. Porque sé
que esto es de parte de Dios. Dios hoy nos sacude nuestro corazón y quiere que entendamos su corazón, porque lo que viene está tremendo. Lo que viene es algo dificultoso y tú tienes que estar entendiendo el corazón de Dios hoy. Tú tienes que saber quién eres en Cristo. Hoy tú tienes que saber qué es lo que tú estás viviendo en Dios. Espero en Dios que no solamente podamos decir soy cristiano, sino que podamos manifestar que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Levántate, pastor, levántate por favor. Brasil, Venezuela, Ecuador, muchos países lo han hecho, se han levantado a orar. Levántate a orar. En un momento estaremos orando también por Cuauhtémoc. Sí, por esta comunidad de Cuauhtémoc. Es una comunidad que tendrá más de 30,000 personas. Vamos a orar por este lugar. Levántate, levántate, no esperes que alguien te diga. Levántate, levántate. Decía alguien, cómo quisiera que aquí en Papantla también alguien viniera y lo hiciera. Levántense, pastores, por favor. No sé cómo decirles. Yo traigo un despertar en nuestros corazones. Si alguien me dice en Altamira, no importa si es asamblea, es cuadrangular. Si alguien me dice, pastor, apóyeme, yo lo apoyo. Pero alguien hágalo, por favor. Es importante que hoy manifestemos la gloria de Dios en nosotros, porque somos la luz de este mundo. Hay mucha tiniebla. ¿Cómo puede ser que la luz que habita en nosotros pueda ser poca? ¿Cómo puede ser que la vida del cristiano pueda ser circunstancial? Si me respondes, te sirvo, Señor, y si no, no. Quiero invitar a un matrimonio, por favor. Quiero que pasen, por favor. A un matrimonio que invité, por favor, pásenle. Posición. 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 Si tú miras las transmisiones, yo siempre comparto testimonios de hombres, mujeres que le hemos creído a Dios. Hermana Lucy, hermano Ciro, ustedes conocieron a mi esposa, la pastora. Ustedes conocieron a mi esposa, mujer de fe, de posición. Están sus mensajes todavía presentes en nuestro corazón. Cuando yo veía a mi esposa, porque yo aprendí mucho con ella, nadie me puede platicar de quién es mi Dios, porque yo lo conozco. Yo sé quién es mi Señor. Mi esposa podía ver esa luz en ese cuarto donde estábamos, porque me encerré con mi esposa y dije, amor, nos vamos a encerrar, o Dios te levanta o te levanta. Médicamente no había nada que hacer. Y dijo mi esposa, vamos a meternos. Yo pude ver al Señor obrar. Métete en mi página de Facebook y vas a ver los testimonios que tengo yo ahí, y te vas a dar cuenta de lo que estoy tratando de decir. Cuando mi esposa quedaba que no podía caminar en su columna, mi hijo le agarraba su cabeza y yo su espalda, y tratábamos de sentarla. Cuando yo, orando hincado, empecé a orar al Señor, le decía, Señor, necesito, Padre lindo, que tú pongas tu mano sobre mi esposa. Y cuando menos acordaba, me decía mi esposa y nos decía a mis hijos y a mí, que venía un personaje detrás de ella y la aventaba. Y cuando menos acordaba, ella estaba caminando. A las 2 de la mañana podía ver a mi esposa caminando y despertaba a todo mundo. Y tengo un video donde mi esposa está levantando sus manos y agradeciendo a Dios. Escúchame lo que estoy tratando de decirte. El médico Oscar García Morales se sorprendía. ¿Por qué no tiene fiebres? Porque yo vi cuando el Señor le quitó las fiebres. Yo pude ver cuando 11 meses antes de que ella partiera con el Señor, ninguna fiebre le regresó. Yo pude ver lo que Dios hacía cuando venía una dificultad en su cuerpo. Yo veía cuando aquel problema venía a su cabeza. Y yo le decía, amor, voy a orar por ti. Y cuando ella empezaba a arrojar aquello, ella quedaba libre. Y le decía, amor, ¿te duele? Y dice, no, ya no me duele. Aquí su estómago parecía una piedra.
Cristo llegó, eso no la dejaba respirar, ni acostada, ni parada, ni sentada. Solamente Dios trajo sanidad sobre ella en ese momento. Quiero que ponga mucha atención. No importa si estás sintiendo dolor, no importa por lo que estés pasando, mantente firme. La oración de mi esposa era: Señor, yo te amo, yo creo en ti. Y ella decía: Señor, estoy lista. En cada momento que pasaba, mi esposa decía: estaba lista. Decía estar lista: Señor, yo estoy lista. Y ella aún ahí oraba por todos, oraba por mí. Les dije que en algún momento levanté mis manos y dije: Señor, no te entiendo. A las 3 de la mañana levantaba porque iban algunos que orara por ellos ahí al cuarto y ahí quedaban sanos. Yo decía a mi esposa, yo le decía al Señor: mi aquel, Señor, mi esposa, y le decía: yo te amo, Señor, mi esposa te ama. Y yo levantaba mis manos y mi esposa me agarraba y decía, me agarraba mis manos y me decía: no lo entiendas, ámalo. Ella entendía el corazón de Dios. Estaba dispuesto a todo. ¿Estás tú dispuesto a todo? Porque si algo tan pequeño te sacude, quiero decirte que tú no conoces el corazón de Dios. Si algo tan pequeño te mueve de tu fe, tú no conoces el corazón de Dios. Pero cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por el Señor, no importa bajo qué circunstancias estés, tú tienes una alabanza a Dios, entonces tú conoces el corazón de Dios. Hermana Lucy, hombres que le crean a Dios en este tiempo. Mi hermano Ciro, él conocía de Dios. Mi hermano Ciro llegó con un problema de tiroides. Hermano Ciro, tome por favor. Mi hermana Lucy no conocía del Señor absolutamente nada. Mi hermano Ciro, cuando llegó él a este lugar, él había bajado 30 kilos. Sí, así es, pastor. ¿En cuánto tiempo usted bajó esos 30 y tantos kilos? Pues fue poco tiempo, que serían, si acaso un mes, 40 días. Fue muy pronto. El médico se quedaba sorprendido, ¿verdad? Inclusive el especialista, cuando yo lo fui a ver, pues me decía que pues no entendía cómo estaba yo de pie, ¿verdad? Si mis órganos estaban consumiendo, mi corazón estaba trabajando de más, un problema muy avanzado de hipertiroidismo, ¿verdad? Inclusive me habló de extirparme las glándulas, de quemármelas con yodo radioactivo, y pues yo no podía quemármelas porque yo estaba junto con mi esposa, estábamos programando la venida de esta pequeña, ¿verdad? Que esa es otra historia, otra bendición de Dios. Hermano, yo me acuerdo cuando usted llegó en ese altar y usted estaba llorando en ese altar, en este altar. Amén, amén, así es. Y ahí Dios lo sanó. Así es. Cuando usted se levantó, qué importante es conocer a un Dios que nos perdona. En este tiempo Dios no nos condena, Él nos perdona, Él nos ama. Él quiere que conozcamos su corazón, que podamos ver no ni siquiera nuestra necesidad. Cuando tú miras la necesidad de los demás, te lo aseguro, Dios pondrá atención en tu necesidad. Cuando tú conoces el corazón de Dios. Mi hermano estaba en una situación muy complicada médicamente, pero él se humilló. ¿Es fácil humillarse, hermano Ciro? No, pastor, no es fácil. No es fácil. Y Dios a veces nos hace pasar por dificultades para poder entender su corazón, porque ahí es donde nosotros aprendemos. Esos son los exámenes. Hermano Ciro, cuando usted fue con el médico después de que se levantó, ¿qué pasó? Inclusive ahí tengo los resultados. Se sorprendió de lo que estaba pasando y me decía que no entendía por qué ese resultado, ¿verdad? El de los análisis. Yo sí lo entendía, ¿verdad? Porque desde ese momento que usted ya lo dijo, ¿verdad? Llegué yo aquí y el Señor me sanó. Desde ese momento yo creí la sanidad y yo le prometí al Señor dentro de mí que pues iba mi vida a cambiar, a dar un giro totalmente, y pues aquí estamos con la bendición del Señor. Hermano Ciro, ¿volvió a recuperar los 30 kilos? Hasta me pasé. Hermana Lucy, usted no conocía al Señor. No, yo no. Nunca había estado en una iglesia. Y cuando mi esposo empezó a venir por causa de la enfermedad, él me invitaba, pero yo le decía que no.
que yo no iba a estar ahí con los aleluyas. Cuando usted viene por primera vez, me acuerdo, sí, porque usted nació aquí, Dios la ministra, usted le empieza a llorar al Señor. ¿Por qué usted lloraba, hermana? Era algo que yo no podía explicar. Yo veía a todos que aplaudían, yo veía a todos y algo dentro de mí quería hacerlo, mis brazos, pero yo me resistía y después ya no pude. Simplemente me agarré a llorar y yo creo que será pues la presencia del Señor. ¿Cuánto no ha pasado eso, Diana? ¿Cuánto no ha pasado que cuando acaba la transmisión la gente está llorando? Demasiadas veces. Demasiadas veces. Hermana Lucy, hermano Ciro, ¿Dios sanará la tiroides? ¿Sanará la gente de la tiroides? Sí, así es. ¿Tendrá poder el Señor? Tiene poder. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. El Señor tiene poder. Y si Dios no lo hubiera sanado, hermano, ¿qué cree que usted hubiera pasado? Yo tenía un pensamiento de asegurar a mi familia. Siempre he pensado que la palabra de Dios siempre es una semilla. Inclusive la palabra lo dice. Y yo dije, Señor, si yo me voy, que mi familia se quede con esa semilla sembrada. Ese era pues un gusto para mí. Hubiera sido que si yo me iba, que ellos hubiesen conocido. Pero por la misericordia de Dios, pues aquí estamos de pie. Ok, otra cosa, hermana Lucy, Pau, ahorita, ¿cuántos años tiene su hija mayor? Ella tiene 15 años. 15 años. La pequeñita que miran aquí es un milagro. Es un milagro de Dios. Alguien decía, no digan milagro. No, ¿por qué no voy a decir milagro si yo los he visto? Yo doy lo que tengo. Si tú no tienes eso, no lo hables porque no lo tienes. Pero yo lo tengo y sé que es eso. Un milagro es rápido, así. Una sanidad progresiva. La Biblia habla acerca de eso. Por eso lo hablo. Esta pequeña es un milagro. Hermana Lucy, usted estuvo bajo tratamiento porque usted no podía tener bebé. Usted tuvo abortos. Sí, yo antes de el embarazo, después de mi hija de 15 años, yo tuve 3 pérdidas. Los embarazos nada más se lograban por 10 semanas, era lo más que se daba. Me decían que lo que yo tenía era hipotiroidismo, que mi sangre se coagulaba, que esas eran las causas por las que yo no podía, mis embriones no podían reproducirse porque se asfixiaban por la causa de la sangre que se coagulaba y por el hipotiroidismo, que era un positivo, me decía el médico, muy bajo, pero para ellos era positivo. Médicamente, clínicamente, usted no era capaz de tener ya más hijos. No, ya no. Mi hermano Ciro también tenía otro problema físico también en la cuestión de la reproducción. También él no podía. Hermano Ciro, corríjame. Usted también tenía un problema médicamente. Bueno, no, el problema sí realmente era de mi esposa. Yo por el hipertiroidismo que el médico me había detectado, yo sí alto, ¿verdad? Pero no, como no me tomé las pastillas sí podía, pero era realmente ella. Ok, hay mujeres que desean un hijo, que no pueden tener hijos. Usted, había un trauma. ¿Cuánto invirtieron? Quiero que escuchen. ¿Cuánto ellos invirtieron en tratamientos, en estudios, en todo para poder tener a esta bebé? Platíquenos un poquito, hermana. Pues yo creo que eran como 100,000 pesos lo que nos gastamos, o más, quizá arriba de 200,000 pesos. Y si queríamos someternos a la fertilización in vitro, esa solamente nos costaba 100,000 pesos. Nada más 100,000 pesos. Nada más, si no había una garantía. Y no había garantía. No. La palabra que se suelta aquí, que se habla, esta palabra cobra vida. Esta palabra no es un libro cualquiera. Si el Señor dice que es tu ayudador, Él te va a ayudar. Si el Señor dice que es tu fuerza, Él será tu fuerza.
Si el Señor dice que Él es tu proveedor, Él es tu proveedor. Si el Señor dice que Él es esto, Él es. Porque esta palabra cobra vida. Esta palabra no son nada más letras. Cuando la hacemos de nosotros y entendemos el corazón de Dios, entonces creo que Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. La palabra fue dada. Me acuerdo mucho que le damos aquel salmo, el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Dijeron ustedes: ya no queremos más estudios, ya no vamos a seguirle con esto. ¿Qué decía usted, hermano? Parece que se lo escuché a usted, hermano. Sí, bueno, por el lado de economía, pues ya no había economía, ¿verdad?, para seguir invirtiendo. La última pérdida y la última vez que fuimos con el ginecólogo, pues con el especialista, porque estábamos yendo con el ginecólogo y 3 especialistas más para tratar a mi esposa, pero él pues se rascaba la cabeza y no entendía el por qué, la pérdida. Los resultados ya arrojaban que estaba bien de salud, todo bien. Dice: no lo entiendo, se rascaba la cabeza. Y sí recuerdo esa escena que levantó la mano el doctor y dijo: solamente Dios. Solamente Dios. Wow. Y pues el doctor dijo eso, solamente Dios. Dijeron: ya. ¿Qué dijo, hermano? ¿Voy a depender de quién? Vamos a depender de Dios. Inclusive creíamos en Dios, creemos en la ciencia, pero ya no había economía y pues le dejamos todo totalmente al Señor. Y hermana Lucy, yo creo que usted entiende a muchas mujeres que han pasado por degrados, y eso es muy doloroso, es algo muy duro. Sí, la verdad sí, porque es muy difícil cuando va uno al médico y le hacen el estudio y ves que ahí está el embrión y de pronto te dicen: tu embrión ya no tiene latido, y es un golpe muy duro porque mueve tus emociones, porque de pronto dices: hoy estoy embarazada y mañana ya no, mis ilusiones, todo se fue. Hermana, ¿qué pasa hoy en el corazón de muchas mamás que abortan? Que hoy su bebé, hay muchas mamás que abortaron y están arrepentidas, les duele en su corazón. Hoy usted puede entender qué es eso, hermana, en el aspecto de que no lo abrazó, pero lo tuvo dentro de su vientre. Es algo difícil eso, hermana Lucy. Sí, una vez platicando con nuestra pastora, ella me decía: yo la entiendo, hermana, porque aunque sus bebés no nacieron, para usted es una pérdida. Y sí se siente, pero el Señor es el que nos ayuda Bien. a seguir. Hermana Lucy, le dejaron al Señor todo. Usted empezó a conocer al Señor, usted empezó a ser diferente. Hoy es una sierva de Dios, un siervo de Dios para mí. Yo puedo dar testimonio como su pastor que soy. Pude ver cuando nació en Cristo, cuando Dios la cambió, la transformó, quién es hoy, y estuvimos con ustedes. Usted dejó en las manos del Señor toda esta situación. Usted le creyó a Dios, porque hay muchas mujeres que quieren hijos, pero no pueden. ¿Qué les dice usted a ellas? Dice: yo cuando estaba buscando, ¿verdad?, en oración a nuestro Dios, había siempre una palabra que resonaba mucho, y dice que los que creyeren en Él jamás serán avergonzados. Y yo le decía: Señor, aunque a mí me digan que vaya con el brujo, aunque a mí me digan que vaya con otro médico, yo voy a esperar en ti, y yo creo tu palabra, porque tu palabra sí lo dice. Dice que los que esperan en ti jamás serán avergonzados. ¿Usted ya tenía miedo de ir con los médicos? Sí. Era un trauma. Sí. ¿Usted queda embarazada? Así es. ¿No se da cuenta? No. Usted ya ese trauma le había infundido miedo. Tienen que ir contra el miedo, contra lo que pueda generar en sus emociones. Todo lo que usted pudiera estar pasando, no importa de qué índole sea. No importa si lo corrió del trabajo, no importa si su esposo está enfermo, si sus hijos están en droga, están en alcohol, están en adicciones, si su hijo está si tú estás en algún cártel, no importa eso. Para Dios no hay imposible, Él lo puede hacer. Hermana,
hermana, hay mujeres, inclusive en transcurso de esta semana, yo les dije a un matrimonio, escuchen los testimonios que vamos a compartir este domingo, escuchen el mensaje, escuchen lo que Dios va a hablar. Y nos están escuchando ahorita. Usted tenía miedo ya a ir con los médicos. Usted no se dio cuenta cuando estaba embarazada. Andábamos allá en una comunidad donde ella andaba brincando con los jóvenes, jugando con los jóvenes. Andaba mi hermano Ciro. ¿Cómo andaba usted, hermana? Platíqueles. Pues cuando nosotros decidimos dejar todo ya, los medicamentos, porque es un momento en el que uno ya se harta de tantas hormonas, tanto medicamento. Yo sentía que eso me estaba afectando ya mucho, cambiaba mucho mi humor, me sentía mal. En vez de sentirme bien, yo me sentía mal, me sentía presionada, y decidimos dejar todo. Y de pronto mi menstruación se detuvo y había un miedo dentro de mí. Yo decía, no sé si está embarazada. Solamente yo decía, Señor, si es un embarazo, pues tú nos guardas, tú guardas ese bebé. Señor, si es otra cosa, Padre, usted lo deshace. Dígalo, ¿qué pensaba? ¿Qué otra cosa pensaba que era? Dígalo. Cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, yo tenía 4 meses, estábamos a punto. Habíamos andado pegando pancartas para una campaña que hubo en Altamira. Caminábamos por muchas cuadras. ¿En Madero? En el centro de Madero, en el centro de Tampico, en Altamira. Todo eso anduve yo caminando sin darme cuenta. Estuvimos en Nuevo Campo, anduvimos allá en el río entre las piedras, anduvimos en el río del Salto, también entre el agua, entre las piedras, y yo sin saber que estaba embarazada. Y de pronto yo fui al médico, le dije a mi esposo una noche, yo sentí que al acostarme algo me brincó, y yo le dije, yo sentí que algo se movió, vamos al médico porque esto ya no me está gustando. Puede ser mi intestino, tal vez un tumor. Mi mente empezó a maquinar tantas cosas, y lo primero que se me vino fue un tumor, algo malo. Cuando llegamos ahí al médico por el supuesto tumor, nos dice el médico, vamos a ver. Me empiezan a revisar, a hacer el eco, el ultrasonido, y me dice, aquí está tu tumor, tiene cabeza, tiene manos, tiene piernas, estás embarazada. ¿Y ahora dónde está esa? Aquí está, mire, Aquí está el tumor. Ahora mire, que era, mire, tiene brazos, tiene piernas, Tiene cabeza, sí. Pero eso no fue todo. No, ¿Qué les dijo el doctor pero no se hagan ilusiones? así es. ¿Qué les dijo? Tiene que ir contracorriente. ¿Qué pasó, hermano Ciro? Así es, pues como todos los médicos, ¿verdad? Siempre preguntan nuestro historial clínico, ya le empezamos a platicar, inclusive al ginecólogo, inclusive cuando nos atendimos en el centro de salud, y pues los médicos, inclusive me parece que en similares también, estuvimos ahí checándonos todo, llevando control, y los 3 médicos pues nos decían, ¿verdad? Por nuestro historial clínico, que pues el bebé no se iba a lograr, que a lo mejor salía con la cabeza grande, que con defecto, con deformidades, y pues nosotros le creíamos a Dios, ¿verdad? Porque sabíamos que era una bendición de Dios que ella se hubiese logrado sola, como un milagro del Señor, y pues aquí está. Por sobre todo diagnóstico. Aún en el proceso, usted me dijo que hay médicos que se agarraban la cabeza y decían, no entendemos esto. Y aún, sí. Sí, así es. Inclusive en el centro de salud nos dijeron que no nos iban a atender más hasta que no lleváramos unos resultados de mi esposa con el especialista que nos trató por primera vez. Queremos unos resultados donde ella esté bien, donde no tiene ningún problema, dice, porque su bebé va a salir mal. Y tuvimos que ir con el especialista, inclusive el especialista nos regañó, dice, ¿para qué está pidiendo esos resultados ese doctor? Si la niña ya está bien, está formada, su corazón, todo está perfecto. Nos dio el documento, lo entregamos al sector salud, y pues para que nos atendieran el parto, ¿verdad? Y pues
aquí estamos. Aquí está Eli, esta pequeñita que hoy, ¿cuántos años tiene, hermana? 3 años. 3 años. ¿Qué le puede decir a los que nos están viendo que están orando por un niño, por un bebé? Así es, pues los invitamos a que le crean a Dios, hermanos. Y si tú no conoces al Señor, acércate al Señor. Muchas veces tenemos temores, tenemos miedos, pero dejemos todo eso a un lado, hermano. Te invitamos aquí a nuestra iglesia, ahí en tu colonia, ahí en tu ciudad donde estás. Acércate. Si le has fallado a Dios, algún día estuviste en alguna iglesia, reconcíliate con el Señor. Siempre concede las peticiones de nuestro corazón, pero es importante que nosotros caminemos en fe de su mano, caminemos creyéndole, caminemos siéndole fiel. Es cierto que dice la palabra que nosotros somos infieles y Él permanece fiel, pero te invitamos, hermano, a que te esfuerces y puedas caminar de la mano de Dios. Hermana Lucy, ¿es feliz? Sí, soy feliz. ¿Es igual vivir sin Cristo y vivir con Cristo? Porque creo que lo puede decir. No, no es igual. Es mejor vivir con Cristo. El hermano Ciro pidió 12 hijos. ¿Cómo ve? Dijera, va, como él no los va a tener. Amén, amén. Hoy está feliz, hermano Ciro. Hoy está feliz con su bebé. Amén, somos felices con nuestra niña grande y esta. Pao. Y mi esposa no sabe, pero yo estoy orando por otro. Aleluya. No le he pedido al Señor género, pero si me manda niño o niña, somos felices. Amén. ¿Ven? Si él hubiera llegado a un lugar a Dios, como aquella persona que me dijo, no diga milagros porque eso, ¿quién ha dicho que no existen los milagros? Los milagros existen. Y en un momento, en una transmisión, te voy a poner a mis hijos para que ellos hablen de lo que Dios hizo en ellos. Nuestro Dios es un Dios de poder. Yo amo al Señor no por lo que me dé o por lo que me pueda dar, sino por lo que mi Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Él dio su vida por mí. ¿Por qué yo no voy a dar mi vida por Él? Si a mí me golpean o me quitan la vida por causa de mi Cristo, yo habré ganado. Mientras esté aquí voy a tratar de servir al Señor lo mejor que pueda. Estoy lleno de fallas. La misericordia de Dios ha sido grande conmigo y creo que con ustedes también. ¿Queremos orar? Si tú crees en este Dios que tiene un corazón para ayudar, entonces estás aprendiendo a conocer el corazón de Dios. Si tú le crees a Dios, las cosas pueden suceder. Queremos orar por ti. Pastor, una vez te motivo, hablemosle a la gente. Levántate en tu ciudad. Pastores de Tampico, yo sé que nos están viendo. El video que se subió el día de ayer en la oración de Altamira está llegando a muchos pastores. Levántense, por favor. Si me llaman a apoyarlos en Tampico, yo voy con ustedes. En Madero, en Mante, tengo amigos pastores allá. Queremos orar. Queremos orar. Queremos estar enlazados, unidos. Hoy me habló un amigo de Nuevo Laredo y nos dio una palabra que llenó nuestro corazón. Que mucha gente va a ser bendecida. Mucha gente va a ser bendecida. Orar con fe es conocer el corazón de Dios. Yo creo en el Dios que te puede sacar del pozo de la desesperación. No importa qué tú hayas hecho, no importa si inclusive llegaste a quitarle la vida a alguien, no importa si tú lastimaste. Hoy es el momento para ti, para que conozcas el corazón de Dios, para que sepas hoy lo que Él hizo por ti, porque eso lo entenderás dentro. Se llama Espíritu Santo de Dios trabajando. ¿Quieres seguir igual? Es asunto tuyo.
Si quieres seguirle, síguele. Pero adelante hay destrucción, hay un abismo. Y hoy el Señor te dice: detente, entiende mi corazón, comprende mi amor. Abraza a tus hijos, abraza a tu familia. Quiero que hagas esta oración conmigo. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar, por favor. Hagan esta oración conmigo. Repitan conmigo. Tú que no conoces a Cristo, hoy le puedes conocer. Haz conmigo esta oración. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta es el corazón. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, él tendrá control. No dudes, no limites a Dios. Hoy es tiempo de decirle al Señor que nos perdone. Repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado. Perdóname, Señor. Entra a mi corazón, límpiame, santifícame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por Jesucristo, su Hijo, que dio su vida por mí y por todos. Gracias por su Espíritu Santo, que hoy empieza a morar en mí. Gracias. Amén. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Quiero orar por ti. Vamos a orar por esta pequeña Yaret que tenía convulsiones en el Valle de Texas. Me dieron el nombre. Vamos a orar. Vamos a orar por este varón que pidió que oráramos por su matrimonio, por su pareja, por su casa, por su hogar. Vamos a orar. Mantenemos oración por Lupita Aguilar, por Rubén Laura, estas personas, por Heidi, problemas de cáncer, problemas terminales, problemas que para Dios no hay imposible. Vamos, problemas del diabetes, si tu problema es problemas del corazón, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Déjame orar, cierra tus ojos. Si tú tienes un problema, un dolor en tu cuerpo, pon tu mano ahí y ten fe. Pon tu mano ahí y vamos a creerle a Dios. Hoy el Señor está sacudiendo esa atmósfera. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Déjame orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, tu palabra dice que si dos nos pusiéramos de acuerdo en todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesucristo, creyendo lo recibiremos. Señor, las matrices, Padre eterno, hay mujeres que quieren ser madres. Señor lindo, ministra, tócalas, mi Señor. Hay hombres, mujeres que están deseando, añorando, Señor, un bebé. Señor lindo, tócalas, Padre, Espíritu de Dios, tócalas, ministralas, Señor, ministralos, Padre. Si el problema es en el hombre, en la mujer, ministralos en esta tarde. Señor, sé mi Dios que tú traes buenas noticias. Alguien tal vez tiene problemas en sus huesos, nervios, tendones, en el nombre de Jesús. Órganos, Señor, pones un corazón nuevo, órganos nuevos, riñones nuevos, páncreas nuevos. Renueva, limpia su sangre en el nombre de Jesús. Señor, donde quiera que se encuentren, porque hay personas que nos están viendo en hospitales. Señor, tu mano preciosa, Señor, Padre lindo, hay cuerpos infectados en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo. Hablamos la palabra. Todo espíritu que ha venido a gobiernar, que ha venido a atormentar, que ha venido a traer enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos cadenas en el nombre de Jesús. He aquí doy poder, autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Lanzamos la palabra, creemos tu palabra, declaramos tu palabra de sanidad, de libertad al que está cautivo en las drogas, al que está cautivo, Señor, en las adicciones, en el alcohol, en la prostitución, en el lesbianismo, en el homosexualismo. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos en el nombre de Jesús de Nazaret. Posiciónalos en fe, Espíritu de Dios, posiciónalos en que ellos no, Señor, sino que también, Padre, lo puedan tener
Padre lindo, levanta, sana, restaura, cambia, Señor, liberta en el nombre de Jesús. Cambia esa atmósfera de tristeza, Señor. Fortalece estas familias, Padre lindo. Fortalece estas familias en fe. Fortalece estas familias, mi Señor, en convicción. Oh, Señor lindo, que estén dispuestos a servirte, Señor. Hoy, Señor, hay fiesta en los cielos. Hoy se conmueven los cielos. Hoy se conmueven los cielos. Hoy se conmueven los cielos. Hombres que han creído en ti, que han dado su vida, hemos aprendido de ellos. Hombres, Señor, que creyeron a tus promesas. Hombres, mujeres que fueron, Señor, una bendición para los demás. Oh, Señor, tu sangre, Señor, hoy nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo hoy nos purifica, hoy nos limpia, hoy nos liberta, hoy nos sana. Señor, oramos por nuestro país, oramos por nuestra ciudad, oramos, Señor, por nuestras colonias, oramos por las familias donde hay necesidad, donde hay dolor, donde hay adversidad. Señor, donde quiera que nos estén escuchando, Señor, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, Señor, lanzamos tu palabra. Fortalécelos, levanta al caído, Señor, dale fuerza al débil, al que está claudicando entre dos pensamientos. Tú estás a la puerta, tú vienes pronto, lo que es tuyo. Tú traerás hambre, tú traerás sed. Este tiempo es tiempo de visitación. Señor, hablamos tu palabra. Oh, habla la palabra de Dios en ti. Declárate que eres sano. Di: soy sano, soy libre, soy perdonado. Oh, dilo con tu boca, créelo en tu corazón. El Señor ha hecho algo especial hoy en ti. Oh, Señor, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Hecho está, consumado es. Tu palabra es fiel. Gracias, Señor, por esta paz. Gracias por esta paz. Gracias por esta paz. Gracias. Gracias por tu paz. Levanta tus manos y adora a Dios ahí donde estás. Ahí donde estás, adora a Dios. Y nunca más dejarte. Estar siempre en tu presencia. Y nunca más dejarte. Nunca se me olvidará ese día que me salvaste, que en tu infinito amor tú me perdonaste, Nunca se me olvidará ese día que me salvaste, que en tu infinito amor tú me perdonaste, Nunca se me olvidará ese día que me salvaste, que en tu infinito amor tú me perdonaste, Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí donde estás, dáselo ese fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es lindo, digno de ser alabado y de ser glorificado. Bendigo tu vida y sé que el Señor ha hecho algo muy especial el día de hoy. ¿Lo crees? Ese es nuestro Dios. Conoce el corazón de Dios. Sirve a Dios. Comunícate con nosotros. Podemos ayudarte. En un momento más, los que quieran participar, lo hicimos ya en el centro de la ciudad de Altamira y ahora lo vamos a hacer aquí donde está esta comunidad de Cuauhtémoc. Pertenece al municipio de Altamira. Vamos a partir de la orilla de la carretera, vamos a ir pregonando el plan de salvación. Busquen al Señor, busquen a Jesucristo. Vamos a ir pregonando la salvación. Vamos a ir diciéndole a la gente con altavoces
que busquen a Dios, que se acerquen a Dios, que es tiempo de búsqueda, que es tiempo de acercarse a Dios. Pastores que están aquí en Cuauhtémoc, hermanos de Cuauhtémoc, gustan acompañarnos. No vamos a ir caminando, vamos a ir en los muebles, en las camionetas. Si alguien tiene camioneta, apóyenos, haga caravana con nosotros. Vamos a ir de una manera ordenada y nos vamos a concentrar en la plaza de aquí de Cuauhtémoc. Vamos a rodear toda la plaza de igual manera como lo hicimos ayer. 5 o 10 minutos vamos a estar ahí orando, y cuando acabemos de orar, pues todos quedamos despedidos. Así que les dije que acabaron el día de ayer, ¿verdad? Los que pude decirles a las congregaciones, ¿sí? Nos están apoyando. Pastores, Diana, ¿es hermoso? Que yo nunca había experimentado. Y definitivamente uno no puede ser igual después de todo lo, porque con nosotros no hay quien en contra, mi hermano, no hay quien en contra. Y estamos tan bendecidos de compartir con cada uno de los hermanos que nos han estado apoyando, que les amamos en el amor de Cristo, y estamos orando por ustedes. Bendecimos sus vidas ahí en sus congregaciones, que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de los que están conectados y de los que se van a unir, porque yo creo que más se van a unir. ¿Qué le dices a los pastores de Tampico, Madero, de Mante, de Pánuco, del estado de Veracruz, donde le alcanzan a escuchar? Hermanos, es tiempo de que nosotros hagamos e incluyamos a la gente a humillarse ante la presencia del Señor. Viera que cuando estamos nosotros en el centro de Altamira, yo podía experimentar, quería yo gritar de lo que yo estaba sintiendo. Yo sentía al Señor ahí mismo. Y es algo que yo quisiera que cada uno de los pastores, de sus miembros pudieran experimentar. Saber que el Señor está con nosotros. Experimentar su presencia en el lugar donde usted se plante, se humille ante el Señor. Viera que las cosas van a ser distintas en sus vidas. Porque ahora a usted no le importa, es un honor servir al Señor. Es un honor que te miren que tú le sirves a un Dios poderoso, el cual nos está escuchando, porque yo sé que el Señor nos escuchó. Sé que el Señor escuchó la oración de cada uno de los que pudimos estar en ese lugar, y todos los que se conectaron y que están en la misma sintonía aún fuera de la ciudad de Altamira. Hermanos, háganlo, llenará sus vidas, llenará sus corazones. Yo lo creo. Amén. Gloria al Señor. Bien, yo creo que el Señor ha ministrado. Familia, padres de Yaret, no se preocupen. Dios ha ministrado. El Señor ha obrado, ha ministrado a esta pequeñita. No se preocupen, todo está en control. Lupita, sigue adelante. Lupita Aguilar, toda la familia, les motivamos a que sigan adelante. Las familias de Mante, a las que hemos estado ahí, les animamos que sigan adelante. Los de Pánuco, de Saltillo, del estado de Hidalgo, de Puebla, que nos están viendo, de Estados Unidos, de Houston, de Katy, hay varios lugares que nos están siguiendo en transmisión, así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano Ciro, hermana Lucy, Diana, Dani, gracias. Dios les bendiga y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho hoy. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga.